Buenos días, papito. Buenos días, mamitas. Buenos días, chicos. Continuamos hoy con nuestras clases. Hoy haremos una clase de el área de personal social. El tema del día de hoy es el código de los niños y adolescentes. Ya habíamos hecho anteriormente, ¿no? La salud integral, el derecho a la salud integral. Y vamos a ver ahora en sí qué se refiere el código de los niños y adolescentes. Empecemos con las preguntas de saberes previos, ¿no? ¿Conoces tus derechos y libertades? ¿Leíste alguna vez el Código de los Niños y Adolescentes? ¿Sabes qué significa equidad de género? Vamos a responder a las preguntas a continuación. Bien, el Código de los Derechos del Niño y Adolescente y del Adolescente, dice, ¿no? La Constitución Política del Perú de 1993, en el artículo 4, establece la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. De igual forma, el Código Civil establece también los derechos del niño y el adolescente. Eso lo vimos anteriormente en la clase de el derecho a la salud integral, ¿no? Porque todo eso es estipulado en el artículo número 4, ¿no? Así de la misma forma está estipulado en el Código Civil. Bien, los derechos civiles. El Código de los Niños y Adolescentes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, establece los siguientes derechos de las personas. Vamos a ver cuáles son estos principales derechos. El derecho a la vida desde el momento de la concepción. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A que ninguna persona, en este caso pues las mamás, no tienen derecho a quitarle la vida a ningún ser, ni aún cuando está dentro todavía gestando, ¿no? Cuando está dentro de la barriga, ¿no? Para que me entiendan, no tienen ningún derecho de quitarles la vida, ¿no? Si puede producirse de repente un aborto natural, de repente por alguna condición de salud que no esté, digamos que no esté desarrollándose bien el feto, y se puede producir un aborto, pero de forma natural, pero no, ninguna mamá, ninguna persona tiene derecho a quitarle la vida a un feto, ¿no? Cuando está dentro de la barriga, no tiene ningún derecho, eso está penado en nuestro país. Entonces, eso es un principal derecho a la vida desde el momento de la concepción, o sea, desde que está en la barriga, ya cuenta con sus derechos y nadie tiene derecho, porque desde el momento en que está concebido ya tiene vida. Entonces, nadie tiene el derecho a quitarle la vida. Otro de los derechos es responsabilidad del Estado promover el establecimiento de condiciones adecuadas para la atención de la madre durante las etapas del embarazo, el parto y la fase postnatal. ¿A qué se refiere? ¿No? Que el Estado brinda estas instituciones, digamos, desde las postas están acondicionadas para recibir a las madres gestantes, hacerles su control, ¿no? Tanto antes como después de haber dado a luz, ¿no? Con el control, por ejemplo, el control de niño sano, ¿no? Lo hacen por lo general en las postas. Y también lo hacen en los hospitales y el Estado tiene esa responsabilidad de acondicionar esas instituciones, ¿no? Los hospitales, las postas para que las madres, las gestantes y las que ya dieron a luz a sus bebés tengan esa facilidad de ir y hacerse un chequeo general, ¿no? Para ver, antes que dé luz, para ver cómo está el bebé dentro de la barriga y después para hacer el control del niño sano. El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿A qué se refiere? ¿No? Que ustedes ven que en la mayoría bueno, ahora ya se están eliminando prácticamente los parques, ¿no? Las zonas donde vivimos tienen que estar zonas verdes, que les llaman los parques, ¿no? Tiene el Estado es el encargado y el responsable de establecer ¿no? estos parques y mantenerlos, ¿no? De su mantenimiento, ¿no? De su limpieza. Se encarga pues ya las municipalidades, ¿no? De eso habla el ambiente sano, el derecho a que este ambiente no esté contaminado, ¿no? Otro derecho, a que se respete su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar.
No podrán ser sometidos a tortura ni a trato cruel o degradante. ¿A qué se refiere? Ni aún dentro de la familia, ni los padres, ni las personas allegadas a la familia o dentro del entorno familiar tienen derecho a maltratarlos. Ninguna persona tiene derecho a torturarlos, ni a tratarlos mal, ni a insultarlos o agredirlos, ni verbal ni físicamente, ¿no? Así es que eso no está permitido, así que cualquier niño o adolescente que esté pasando por este problema tiene derecho a denunciar, porque el Estado lo protege, ¿no? Porque tiene su código del niño y el adolescente donde está establecido eso y tiene derecho a denunciar, porque ninguno puede ser ni maltratado, ni si alguien dice, no te estoy maltratando, pero te está insultando, digamos, te está tratando con palabras que son unas palabras que te degradan como persona, también te está maltratando verbalmente, ¿no? Entonces ese también es un tipo de maltrato. Así, tanto físico como verbal, ninguno de esos dos o de estos tratos tan crueles pueden ser, son aceptados, ¿no? Va contra los derechos de los niños y del adolescente. Así es que si alguien está dentro de ese problema, o de repente sabe de algún niño que tenga ese problema, tiene derecho a denunciar. El derecho a la libertad. Ningún niño o adolescente será detenido o privado de su libertad, ¿no? Se considera adolescente hasta los 17 años, ¿no? A partir de los 18 años ya se considera una persona adulta, ¿no? Este derecho tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto, que todo niño y adolescente debe estar protegido, eso es lo primordial que uno tiene que saber, ¿no? Pero lamentablemente nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad está integrada la mayor parte por adolescentes que se dedican a delinquir, por ejemplo, ¿no? Roban, asaltan y hasta matan, ¿no? Y como hay un derecho a que no puede ser detenido ni privado de su libertad, estos adolescentes que a veces vemos, ¿no? Que roban un celular, que roban carteras, por el hecho de ser adolescentes y como está estipulado y el Estado lo ampara por el Código del Niño y Adolescente, no pueden ir presos, ¿no? Van de repente a un correccional, pero no van presos. Entonces, eso sería la contra de este derecho, ¿no? Porque algunos adolescentes saben de estos derechos y aprovechan para delinquir. Eso es lo malo, ¿no? De repente la contrariedad de este derecho, ¿no? Que lamentablemente pues al adolescente no se le puede juzgar cuando ha delinquido, ¿no? Cuando ya es mayor de edad sí se le priva de su libertad, pero cuando es adolescente no. Pero de repente al adolescente que es sano, que se desarrolla dentro de un ambiente sano, nadie puede privarlo de su libertad, ¿no? Hablamos de cualquier tipo de que vaya en contra de su libertad, ¿no? Ni en la casa encerrarlo, ni tenerlo de repente aislado, nada. Todos tienen derecho a su libertad. Otro derecho sería el derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y llevar sus apellidos, ¿no? A eso se refiere el derecho a la identidad. Vemos acá la imagen, los niños con su DNI, ¿no? Ahora todos los niños tienen su DNI, su documento de identidad, ¿no? Antes solamente los tenían las personas adultas, ¿no? Y los niños tenían su partida de nacimiento. Igual ahora también tienen partida de nacimiento, pero además de ello también tienen su DNI, todos cuentan con su DNI que es de color amarillo y se diferencia del DNI de adultos que es color celeste, ¿no? Entonces, todos tienen derecho a la identidad, ¿no? Y desde el momento de que nacen, los padres tienen derecho a reconocerlos, a firmarlos, ¿no? A registrarlos, ¿no? Entonces, y a ponerle sus apellidos también. Porque lamentablemente hay a veces padres que no reconocen a sus hijos, ¿no? O que no asumen la responsabilidad de padre y se alejan. Entonces, el Estado no permite eso. Inmediatamente esta persona es perseguido, ¿no? Por si de repente quiere escapar, se va a otra ciudad, no sé, es perseguido por
el Estado, ¿no? Porque la mamá tiene derecho a denunciarlo por no asumir su responsabilidad, y donde sea lo pueden encontrar. Así que ahora tanto el niño como el adolescente, en este caso la identidad cuando nacen, pues están protegidos por el Estado, por este código, ¿no? Que se respete, el papá tiene el deber de asumir la responsabilidad, ¿no? Si ha procreado un hijo, pues tiene el deber de asumir la responsabilidad y asumir todo lo que conlleva tener un hijo, ¿no? Desde vestirlo, alimentarlo y también protegerlo, ¿no? Entonces todos los papás tienen derecho, tanto papá como mamá, ¿no? Pero en este caso los padres cuando eh, se ausentan o se van y quieren evadir esta responsabilidad, pues el Estado los obliga a que cumplan su responsabilidad. Los niños son inscritos en el registro del Estado civil, en lo que le hablaba anteriormente, ¿no? Correspondiente por su padre, madre o responsable de su cuidado inmediatamente después de su nacimiento. Ni bien nace el niño, bueno, en este caso, por lo general es papá quien se tiene que acercar al registro civil, al registro de Estado civil, a inscribir a su hijo, ¿no? Con su apellido, y ahí pues da el momento, tiene que dar todos los datos referentes a su nacimiento del bebé. Por lo general la madre no lo puede hacer en ese momento porque está todavía que recién ha tenido al bebé, ¿no? Entonces no está en condiciones de repente físicas de poder hacerlo, y por lo general lo tiene que hacer el papá, ¿no? Entonces, inmediatamente después de nacido tiene que ir, asistir al registro civil, acudir al registro civil para inscribirlos. Y es ahí donde se registra su nombre, sus apellidos, y es por eso que obtienen su DNI. Miren acá en la imagen el piecito de un bebé. Del momento que nacen, les ponen tinta en su piecito y ahí ven en un papel, han puesto su huellita, porque todos los seres humanos tenemos huellas diferentes, tanto huellas ¿no? de los dedos, de las manos, como de los pies. Entonces, en este caso, su piecito le ponen tinta y lo ponen en un papel como una huella del piecito, y eso queda registrado en el lugar donde ha nacido, llámese hospital, cualquier lugar, una clínica, ¿no? El lugar que la mamá haya sido asistida en su parto, ahí queda registrado estas huellitas, ¿sí? Otros de los derechos: a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia, ¿no? Justamente lo que hablaba anteriormente, ¿no? Los padres, si decidieron tener un bebé, tienen que asumir todas las responsabilidades, ¿no? Y crear ese ambiente de armonía, ¿no? Ese ambiente familiar, ¿no? Y ser protegidos por papá y todo lo que conlleva la responsabilidad de padres que asumen desde el momento en que procrean un hijo, ¿no? El niño y el adolescente que estuvieran en condiciones de formar sus propios juicios tendrán derecho a expresar su opinión libremente. Y, a ver, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, ¿no? Cuando dice que estuvieran en condiciones de formar sus propios juicios, pues tiene que ser una persona que esté sana de repente, ¿no? Una persona sana, una persona ecuánime, que pueda razonar, no de repente unas personas que están o que tienen alguna enfermedad mental, ¿no? De repente eso les impide que puedan emitir un propio juicio hacia algún determinado situación o tema, ¿no? Pero los demás sí pueden emitir su juicio, ¿sí? Tanto el niño como el adolescente. A la libertad de expresión en sus distintas manifestaciones, ¿no? Pueden expresarse, por ejemplo, en el colegio, pueden emitir sus opiniones, ¿no? Con el debido respeto, pueden opinar. Por ejemplo, ¿no? En las clases, cuando uno hace las clases presenciales, nosotros los profesores hacemos los saberes previos, ¿no? La introducción, los saberes previos, y ustedes emiten sus respuestas de acuerdo a sus opiniones, ¿no? No importa que por ahí haya algún error, no, tienen el derecho y la libertad de expresarse, de decir qué es lo que piensan ante un determinado tema, ante una determinada situación. Entonces, tienen la libertad y el derecho de expresarse, ¿sí? Y en distintas manifestaciones, sea en una reunión, sea en una actuación, sea, ¿no? En cualquier reunión que haya o que sea posible emitir su opinión, ¿no? Ninguna persona puede quitarles este derecho a opinar. A la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
igual a la libertad de pensamiento pueden pensar lo que pueden ustedes hacer, ¿no? Siempre y cuando sea el pensamiento dirigido a alguna actitud buena, ¿no? Y positiva. A la conciencia y religión, ¿no? Religión, ya saben, que tienen derecho a elegir la religión a la cual quieran profesar, ¿no? Nadie tiene el derecho de querer o cambiarle su religión o de repente, digamos, hablar mal de su religión, ¿no? Expresarse mal de la religión a la que profesan. Todos tienen derecho a respetar, a ser respetados y también respetar la religión, cualquiera que sea, que profesen, ¿no? A la libertad de tránsito, ¿no? Porque tienen derecho a caminar por los lugares públicos, ¿no? Sin causar desorden, por supuesto, ¿no? Y con los debidos, o con el debido respeto y con el debido órdenes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que al medio vemos a una mamá cruzando con los niños, ¿no? Están cruzando por las líneas blancas, donde pasan, donde tienen que cruzar los peatones, por donde tienen que cruzar. Entonces, siempre respetando las reglas del libre tránsito de las personas, entonces tienen derecho a caminar porque la vía es pública, la vía es libre, ¿sí? El derecho de asociar, a la libertad de asociarse, ¿no? Derecho a la libertad de asociarse con fines lícitos y a reunirse pacíficamente. Es que tienen derecho a, de repente, reunirse para alguna actividad que quieran hacer, ¿no? Mientras que sea de forma pacífica y mientras que no sea para cometer algún acto ilícito, entonces tienen derecho a formar sus grupos, de repente para formar algún grupo deportivo, de repente para formar algún grupo que de repente hasta que defienda algunos derechos, ¿no? Los grupos, por ejemplo, en las parroquias también hay grupos y se agrupa, entonces tienen ese derecho de asociarse, pero con fines lícitos. Y a reunirse pacíficamente quiere decir a no hacer ningún desorden público, ¿no? El derecho a la educación que todos los niños tienen, ¿no? Tienen derecho a ser educados, a ser formados tanto en conocimiento como en valores, ¿no? Entonces, a eso se refiere el derecho a la educación. La equidad de género. ¿Qué quiere decir equidad? Ustedes ya saben que equi viene de igual, ¿no? Entonces, la equidad de género es el conjunto de oportunidades que debe asegurar que los varones y las mujeres tengan los mismos beneficios en cuanto al acceso a la educación, salud, trabajo y espacio familiar. Todos, tanto varones como mujeres, tienen los mismos derechos. Todos los miembros de la sociedad tienen la responsabilidad de establecer relaciones de igualdad entre varones y mujeres para que se logre el reconocimiento de su dignidad. Por lo tanto, tanto hombre como mujer tienen los mismos derechos, tanto como tienen los mismos deberes, tienen los mismos derechos. Seguimos con la equidad de género. No se debe clasificar los roles de las personas por su género, sino más bien brindar las condiciones para que puedan desarrollarse integralmente y contribuir al bienestar de todos y todas. Las desigualdades de género limitan las capacidades de las personas de ejercer sus derechos. Eso es muy cierto. Por ejemplo, cuando dicen no debe clasificarse los roles de las personas por su género. Por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Cuando realizan las olimpiadas escolares, no dicen vamos a hacer un grupo de fútbol que esté integrado solamente por varones, ¿no? Porque tanto las niñas como los varones ahora juegan fútbol, así es que no se debe establecer estos roles específicamente para un solo género, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacerse es brindar las condiciones, como dicen, ¿no? Para que todos se puedan desarrollar integralmente, ¿no? Y en las desigualdades de género dice limitan las capacidades, es cierto, cuando, por ejemplo, si una niña tiene, o de repente un niño, ¿no? También tiene esa habilidad de jugar vóley, ¿no? No se le tiene por qué juzgar ni mirar mal ni nada, porque todos tienen los mismos derechos, ¿no? Y si tiene la habilidad de jugar vóley bien, entonces pues simplemente tiene derecho a realizar lo que a él puede desarrollarse tanto físicamente y en el deporte que le gusta, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De la equidad de género, ¿no? Que no se deben clasificar roles específicos. O, por ejemplo, ¿no?
solamente los niños manejan bicicleta, ¿no? Las niñas también pueden manejar bicicleta, ¿no? Entonces, y las actividades o los juegos, ¿no? Todos son tanto para niños como niñas. Antes, lamentablemente, no existía eso, ¿no? Como que existía esa donde clasificaban, no, tú no juegas porque eres niña, tú no juegas al fútbol porque eres niña, no juegas vóley porque tú eres niño, eso no, hoy en día eso todos son iguales, ¿no? Por eso dice la equidad de género en cuanto a esto se refiere, ¿no? La discriminación por género. ¿Cuáles son estas causas de discriminación, no? Una de ellas está asociada a la idea de que un grupo humano es superior o inferior a otro, ¿no? Igual, hablando anteriormente de la diapositiva anterior, ¿no? De que a veces dicen, no, solo los hombres podemos, ¿no? De repente un juego que implica fuerza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O solo los hombres podemos, o de repente en cuanto a los cargos políticos, ¿no? Antes se decía, no, solo los varones pueden ser presidentes, solo los varones pueden integrar una por ejemplo, ¿no? Ser ministros, por ejemplo, ser los que hay ahora de congresistas, ¿no? Ahora hay hombre y mujer. En todo el ámbito social hay tanto hombres como mujeres desempeñando muy bien su rol, ¿no? Otra de las ideas asociadas a la discriminación por género. Se supone una diferencia entre los varones y las mujeres que excluye a uno de ellos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Excluir a uno de ellos, tanto mujeres como varones, no se debe realizar, ¿no? Esa es la causa por la que se da la discriminación por género. Por ejemplo, las mujeres ahora también hacen taxi, ¿no? Antes solamente los varones hacían taxi, ¿no? Ahora vemos mujeres que realizan taxi porque es una actividad, es un trabajo normal y todo trabajo es digno, ¿no? Hace digno a la persona, por lo tanto. No hay no tiene que haber esa discriminación por género. Otra de las causas, en las sociedades donde predomina el machismo, las mujeres no tienen las mismas oportunidades y lamentablemente todavía no podemos terminar con este machismo que existe realmente en nuestro país. Por ejemplo, se da mucho, es por eso que vemos tanta violencia contra la mujer, ¿no? Porque el hombre se cree poderoso, porque el hombre se cree por encima de la mujer que tiene más derechos, que tiene el derecho de repente a vulnerar su dignidad como mujer, ¿no? Agredirla físicamente por el hecho que se cree más fuerte o por el hecho que se cree superior a una mujer. Y eso no se debe permitir, por lo tanto tenemos que seguir luchando para que este machismo y esta actitud dominante de los varones se termine, ¿no? Porque más bien los varones deben cuidar a las mujeres, ¿no? Protegerlas, librarlas de cualquier peligro, ¿no? Entonces, todavía lamentablemente no podemos terminar con esta discriminación que hacen los hombres que suelen ser machistas, ¿no? Que se llaman machistas. Lamentablemente todavía no podemos exterminar a este tipo de personas, ¿no? A este tipo de actitudes, disculpen, ¿no? De actitudes de estas personas. Bien, chicos, hasta aquí la explicación de la clase de hoy del código de los niños y los adolescentes. Les voy a dejar en el desarrollo de actividades, por ejemplo, va a haber una historieta ahí que van a encontrar y van a escoger de ahí ustedes seis opciones del cuadro que les voy a dejar, por el cual ustedes piensen que las personas pueden ser felices, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes consideran? ¿Qué necesitan para ser felices de las opciones que hay ahí en esa tabla? Van a escoger y luego van a explicar por qué escogiste, ¿no? Una opción, por ejemplo, ¿no? Que hay en el cuadro. De repente escogen amigos y amigas. Hay una opción que dice así, amigos y amigas, ¿no? Para ser feliz yo necesito amigas y amigas. Entonces, amigos, explicas por qué necesitas amigos y amigas. Por ejemplo, ¿no? Porque no me gusta sentirme solo, porque quiero compartir mis cosas, porque quiero jugar con mis amigos y mis amigas, ¿no? Esa es una explicación que puedes dar. Y así de las 6 opciones que tú elijas, vas a explicarme en tu cuadernito y el día que nos reunamos vía Zoom, también esas son las preguntas que voy a hacer, ¿no? ¿Qué elegiste? ¿Por qué elegiste esa respuesta? Y vamos a compartir y vamos a debatir el día que nos conectemos vía Zoom, chicos. Muchas gracias por su atención. En la próxima clase que nos toca
ciencia y tecnología, ya nos estaremos, ¿sí? Chicos, muchísimas gracias por unirse.